Ya, ok. Entonces, nos habíamos quedado acá, ¿no? En este algoritmo, ¿no? Que era un DFS, pero que, con backtracking, ¿no? En este DFS hallábamos todos los caminos que podía tener el grafo, ¿no? El grafo dirigido. Entonces, y habíamos intentado aumentar el costo. Bueno, teníamos el costo ya en una variable acá, pero teníamos que aumentar al DFS, ¿no? A ver qué... y hacer una programación dinámica, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, bueno, acá. Entonces, lo que vamos a hacer, lo único, este camino, vamos a definir qué va a devolver esta función, ¿ok? Esta función va a devolver, esta función va a devolver, si yo le mando, digamos, dfs camino Hamiltonian de 4 y le mando la máscara 0, 1, 1, 1, 0, 1, este esta máscara, esta posición de la máscara representa el nodo 0, es el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4 y el nodo 5, ¿no? Entonces, en este caso, al principio, ya. Si le mando el nodo 4 no está visitado y aquí yo lo visito, ¿no? Aquí yo lo visito la máscara, ¿no? Entonces, acá, esto me dice, esto me va a responder el costo mínimo de visitar a los nodos que no visité aún. ¿Ok? Eso me va a responder. Entonces, por ejemplo, acá, DFS camino hamiltoniano, de 4 aquí, y empezando mi camino desde el nodo 4. ¿Ok? Entonces, esto va a devolver, este es el significado de mi función. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, el costo mínimo de visitar a los nodos que no visité, en este caso son los nodos 1, bueno, 0 y 4, ¿no? 0 y 4. Si yo le mandaría este, la máscara, digamos así, nada más. Entonces dice, esto significaría, y yo empiezo, digamos, le estoy diciendo el nodo 1, el nodo con etiqueta 1. Entonces significaría el costo mínimo de visitar a los nodos que no visité. O sea, ¿qué nodos no he visitado hasta el momento? No he visitado el 0, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ¿no? El 5 ya lo he visitado porque está prendido su bit en la máscara. ¿Ok? Entonces, empezando desde el nodo 1, ¿ok? Empezando desde el nodo 1. Eso es lo que significa eso va a significar el defs, ¿ok? Entonces, va a devolver un entero, ¿ok? Como el defs tiene que retornar el costo mínimo, entonces va a devolver un entero. Entonces acá le cambié a int para que devuelva un entero. Luego, acá. Entonces acá ya no es necesario mandarle el costo, ¿ok? Y acá. Entonces, acá. ¿Cuál sería el final? Cuando, después de visitarme yo, o sea, después de haber visitado el nodo en donde estoy, están prendidos todos mis nodos, ¿no? En mi máscara está prendido todo, ¿no? Entonces, ese caso, ¿cómo sería ese caso? Sería algo así, ¿no? Si mandamos uno y todos están prendidos menos el uno. Ahí, ¿no? Entonces, esto es el costo mínimo de visitar a los nodos que no visité, o sea, solamente el nodo 1, los demás ya están visitados, que no visité, o sea, el 1, que no visité aún, ¿ok? Empezando mi camino desde el nodo 1, ¿ok? ¿Cuánto es el costo mínimo de visitar a todos los nodos que no visité? O sea, ¿cuánto es el costo mínimo de visitar al nodo 1, empezando mi camino desde el nodo 1? ¿Cuánto es mi costo? ¿Cuánto me cuesta visitar a todos los nodos, al nodo 1 si empiezo mi camino desde el nodo 1? ¿Cuánto es mi costo? Juan, Gauss, ¿cuál es el valor del nodo uno? En este caso, en el problema del TCP, el valor está en las aristas, ¿ok? Pasar por los nodos Entonces, no me da costo, ¿no? Pasar por las aristas recién me da un...
un costo. O sea, recién me cuesta, cuando paso yo de un nodo a otro nodo, por una arista, pasar por una arista recién tiene un costo. Pasar por los Ah, nodos me es gratis. entonces por sus aristas. Entonces el costo sería cero porque no has pasado todavía por Exacto, ninguna arista. exacto, exacto, sería cero, ¿no? En este caso sería cero. Porque ya he visitado el... No, ya no tengo que visitar, ¿no? Ya he terminado de visitar, ¿no? Porque acá, si aquí me aparece esa máscara, digamos el uno y la máscara todos encendidos menos el uno, aquí lo estoy prendiendo y aquí me va a decir que ya pasé por todos los nodos, entonces mi costo de hacer eso sería cero, ¿no? Entonces yo le digo, mi costo de hacer eso es cero, ¿ok? ¿Qué más? Luego, luego, aquí estoy usando memorización, ¿no? Si alguna vez ya he entrado a este estado, o sea, si ya he entrado a esta máscara con este nodo, entonces se supone que ya he calculado su valor. Entonces, lo único que voy a hacer es retornar su valor, ¿ok? Si no lo he calculado aún, esto debería estar, en esa posición debería estar menos uno, o sea, en esta posición, ¿no? En esta posición, debería estar 1, así, ¿no? Así debería estar. Si está en menos uno, si está en menos uno en mi tablita, significa que no lo he visitado. ¿Ok? Significa que no lo he visitado. Si mem en la posición 1, en la posición mask, es igual a menos uno, entonces el estado. No pasé por el estado U. ¿Ok? Pero si es otra cosa distinta a menos uno, entonces significa que ya me he topado con este estado, entonces seguramente ya tengo su valor calculado. Entonces, retorno directo ese valor. Y ese valor va a estar acá. ¿Ok? En este mem va a ser igual que la función, pero va a ser una matriz donde voy a guardar esos valores. ¿Ok? Acá. Va a significar lo mismo. ¿Ok? O sea, los valores que me saque el DFS, yo los voy a guardar en mi memoria. ¿Ok? Yo los voy a guardar. Acá. Mem en la posición U, en la posición máscara, va a ser igual a esto, que va a ser igual a esto. El costo mínimo de visitar a los nodos que no visité aún, en este caso digamos uno, empezando mi camino desde el nodo 1. ¿Ok? Es lo mismo, va a significar lo mismo, solo que en este caso estoy guardando ya sus resultados. Algún resultado que me haya dado antes, ese estado, por medio de la recursión, lo estoy guardando. ¿Ok? Yo lo estoy guardando nada más. Entonces acá. Entonces, eso estoy haciendo acá, ¿no? Lo estoy guardando. Si alguna vez ya he pasado, significa que no es en menos uno, entonces devuelvo directo a ese estado. Pero si no he pasado por ese estado, es la primera vez que estoy pasando, entonces este va a ser menos uno. Entonces no va a entrar este if. Y va a ser lo siguiente, ¿no? Va a preguntar por los demás caminos. Si es que puede encontrar un camino que visita todos los nodos, y si puedo encontrar varios, entonces el menor. ¿Ok? Entonces acá voy a poner int la respuesta. ¿Ves? Va a ser en menos uno. Ok, hasta el momento la respuesta local. Entonces acá lo que hago es visitar a todos mis adyacentes que puedo eh, viajar desde el nodo U. ¿Ok? Porque tengo que empezar mi camino, he dicho, desde el nodo U. Entonces lo que voy a hacer es intentar visitar a todos los adyacentes de U, siempre y cuando que no estén ya visitados por la máscara, ¿no? En la máscara me va a decir qué nodos ya he visitado antes. Entonces, en este caso, tengo que saltar los nodos que ya he visitado, que ya he visitado antes, no en anteriores veces. Entonces acá es lo que hago es, si no está visitado,
en esa posición de ese bit el nodo B. El nodo B es a donde yo quiero viajar, ¿no? El nodo B es a donde yo quiero viajar. El nodo B lo estoy sacando de acá, ¿no? Lo estoy sacando de ahí. Entonces, si no está visitado, o sea, si su bit está apagado, si es en cero, lo que hago voy a hacer es hacer el defs, ¿no? Hago el defs diciéndole eh, que empiece a hacer, que encuentre cuál es el costo mínimo de un camino que empiece en B y que tenga con esta máscara, ¿no? En esta máscara, en este caso, ya he prendido este bit, ¿no? Aquí ya lo he afectado, ya he prendido el bit, ¿no? Ya lo he visitado. Entonces, lo prendo y le mando lo mismo, la misma lógica, ¿no? Entonces, en este caso yo no le voy a soltar el costo, porque este DFS ya me va a devolver el costo, ¿no? Este me va a devolver entonces el costo. Entonces, yo lo que voy a hacer es, lo que me cueste visitar los demás nodos, que me falta visitar, más lo que me ha costado ir a ese nodo, ¿no? Al nodo D, desde el nodo U me cuesta W. Entonces, a mi resultado que voy a sacar de visitar los demás nodos que me faltan visitar, le voy a sumar W, ¿ok? Porque esa es mi solución, ¿ok? Pero acá tengo que tener cuidado, aquí lo voy a poner antes así, ¿ok? Como acá estoy respondiendo a veces -1, aquí le voy a poner voy a poner infinito, ¿ok? Infinito. Eso va a ser mi infinito, ¿ok? Si no puedo llegar, le voy a poner infinito. Entonces acá, sí, y aquí la R sí más, W. Ya, entonces lo que me cuesta llegar es lo que tenía más W. Entonces acá voy a preguntar si mi respuesta está si mi respuesta acá, como ya es infinito menos infinito, bueno, un número muy chiquito, pues sacar directo el mínimo, ¿no? Entonces acá, mi respuesta entonces va a ser lo que yo ya tenía, aquí max, ¿no? Siempre el contrario. Entonces voy a sacar el mínimo de lo que mi respuesta que tenía con eh, el nuevo valor que yo he logrado encontrar, ¿no? X. O sea, el que tenía, el acumulado que yo tenía con X. Y luego lo memorizo. Le pongo ese resultado en la máscara, la respuesta de todo el DFS. Este resp es la respuesta de todo el DFS. Entonces lo pongo en la máscara, la respuesta de todo el DFS, y retorno la respuesta. ¿Ok? Por eso es lo mismo. El DFS y la máscara van a botar el mismo valor, porque lo pongo en la máscara y además lo pongo en el DFS. Bueno, y además retorno como el valor del DFS, ¿no? Entonces, de esa manera ya tendríamos un algoritmo que me calcule todos, lo que me calcule el menor costo de visitar a todos los nodos y solo una vez. ¿Ok? Acá me dice que debe ser constante y visitando se declara. No es bis, ¿no? Es máscara. Es mi máscara. Y acá. Y al principio le digo que me encuentre un camino hamiltoniano empezando de U. U voy a decir iterar por todos los nodos. Y con bis vacío, ¿no? Con mi máscara que esté vacío. Ningún nodo solamente esté visitado. Entonces, aquí tenemos, este es el grafo. Y vamos a imprimir. Ay, caramba. Acá. Me dice 1, empezando del nodo 1, y esta es mi máscara, y ya no visita nada más, ningún lugar más. A ver, veamos. Si encuentran algo que está mal, me dice. Aquí grafo. U,
ya. Estos son mis adyacentes, ¿no? El uno, si empiezo desde el nodo uno, debería intentar ir al 6 y luego 3 2. Vamos a ver a quiénes intenté ir. Entonces acá voy a hacer una impresión. B, W. A estos arcos, a estos nodos deberían ir, ¿no? No entra ese foco. Ah, ya, está bien. Entonces, la máscara, le diré la memoria. La memoria no estoy llenando de menos unos al principio, ¿no? Por eso me está tomando que todos son distintos a menos uno. Seguramente se llenó con ceros. Entonces acá, lo que yo voy a hacer es memsetear antes de hacer los defeses, voy a memsetear acá. Memset, mi memoria, quiero que lo rellenes del carácter menos uno y el carácter con valor menos uno y que visites, bueno, que llenes con todos esta cantidad de bytes. Ahora sí. Aquí me dice, empezando el nodo uno existe. Ya. Acá el if, ¿no? Si ham, en este caso ya no retornamos un booleano, sino retornamos un entero, ¿no? Entonces, int ham, hamiltoniano, y aquí voy a preguntar. Si ham es... ñam, 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 ñam. Ya, ahorita vamos a validar esto del mínimo, pero solo voy a imprimir. ¿Ok? ¿Cuánto sería el recorrido mínimo? Ya no quiero saber si existe, sino solo el mínimo. Aquí está. El mínimo dice que es un número muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito. Acá dice que es igual a algo muy chiquito. Acá algo muy chiquito, acá algo está mal. A ver, veamos. Entonces, U0 ya. Es como si nunca entrara acá. Diría acá. A ver. Pasa por todos los nodos. En el primer camino no, está bien, no tiene que, no entra, no pasa por todos los nodos, empezando desde el nodo uno. Desde el 2 tampoco, desde el 3 tampoco, desde el 4 sí, ¿no? Desde el 4 sí, sí pasa por todos los nodos, ¿no? Desde el 4 sí pasa por todos los nodos y además dos veces. Acá, entonces acá voy a imprimir la respuesta, ¿cuánto estoy yo sacando? ¿Ok? Voy a hacer lo mismo que acá. Voy a imprimir. Acá. Pasa por todos los nodos. 6 mi respuesta es 5, 3 mi respuesta es 6, el 1 y mi respuesta y aquí. Es como si no entrara y aquí. A ver, vamos a ver. Ah, ya, claro. Aquí se está desbordando. Lo voy a poner long. Sí, es justo lo que dije que iba a hacer. Como es máximo, y en algún momento devuelve máximo, más W ya se está desbordando, se está pasando al lado negativo. ¿Ok? Entonces aquí le voy a poner, este va a ser long. Lo voy a poner como long. O manejo un menos 2. Voy a manejar un menos 2 para que sea más clarito. Entonces acá voy a decir menos 2 es que no tiene respuesta. ¿Ok? Menos 2 significa que no tiene respuesta. Que este camino, que por donde he ido, no puede visitar
a todos los nodos, ¿ok? Entonces acá tengo que, así, aquí tengo que preguntar, si x es distinto a -2, yo sé que tiene camino, ¿no? Yo sé que tiene camino, entonces lo que voy a hacer es, le voy a sumar a mi solución más w, recién le voy a sumar a mi solución más w, acá. Si es igual a menos, si es igual a -2, significa que no tiene solución, ¿no? Entonces, lo único que hago es continuar. Que intente con el siguiente camino. Y si no a esa solución, y si no a esa solución le sumo W y recién saco el mínimo. ¿Ok? Ahí. Recién saco el mínimo porque ya sé que X es un número positivo. Y acá. Y aquí tengo que preguntar lo mismo que antes tenía. Si resp es igual a -2, significa que es la primera respuesta que estoy encontrando. Entonces, resp va a ser igual a X. Y si no, significa que el resp ya ha sido tomado por otro, ya ha sido visitado antes, o sea, ya tiene valor. Significa que este es el segundo camino. Entonces, recién voy a encontrar el mínimo. ¿Ok? Resp de X. Y ahora, si miren, ponelo acá. -2 significa que no tiene camino, ¿no? Eso habíamos dicho, esa era nuestra notación. Acá igual -2 que no tiene camino. Acá igual -2 que no tiene camino, ¿no? Acá igual, acá el camino de Hamilton empezando al nodo 3, mi resultado es -2. No, no tiene camino. Lo voy a marcar más acá. Camino mínimo, acá está camino mínimo. Camino mínimo. Entonces acá, miren. Camino mínimo, camino hamiltoniano, ¿no? Mínimo, empezando desde el nodo 1, me da -2. Significa, habíamos dicho que cuando te da -2, eso significa que no existe camino, ¿ok? Que si empiezo con el nodo 1, no voy a poder encontrar un camino hamiltoniano con el menor peso, con el menor costo. Lo mismo pasa con el nodo 2. Si yo empiezo a intentar crear un camino hamiltoniano eh, desde el nodo 2, no voy a encontrar. Mi respuesta es -2. Lo mismo pasa con el nodo 3, porque me salen los dos. Y acá, con el nodo 4, si vemos todo el código, estos todos los logs que he puesto. Y acá al final, ¿no? Me dice camino mínimo es 9. Significa que si yo empiezo desde el nodo 4, puedo encontrar un camino. Y además, mi camino mínimo va a ser 9, ¿no? Si yo empiezo desde el 5, me dice el camino mínimo va a ser 15. Desde el 5 dice no puedo más, es 15. Desde el 6 dice camino hamiltoniano empezando desde el nodo 6, es -2. Significa que del 6 no puedo. Y aquí dice costo mínimo es porque nunca lo he utilizado. Como aquí ya me estoy respondiendo acá, el costo mínimo, que antes lo tenía como una variable externa, lo voy a poner acá. Ya no tengo la necesidad de ponerle como una variable global, porque aquí ya me estoy devolviendo los caminos mínimos y aquí yo solo hago costo mínimo, va a ser igual a mínimo entre lo que ya tenía, mínimo, y el nuevo ham. Y al final me dice, me debería decir, claro, -2, ¿no? Siempre y cuando excluyendo los -2, ¿no? Porque yo sé que el -2 significa que que no tiene solución, que no voy a poder encontrar eh, un camino hamiltoniano y peor, un camino hamiltoniano con menor costo. Lo tenemos acá. El mínimo debe decir 9, ¿no? Exacto, 9. Si revisamos el grafo,
¿En qué grafo lo habíamos? ¿Qué grafo era de la entrada? A ver, dejemos que cargue. Era, era este, ¿no? Este era el camino. Este era el camino. Bueno, este era el grafo con el que habíamos hecho nuestro algoritmo, ¿no? Si vemos, lo voy a centrar acá. Entonces, miren, dice, desde el camino uno yo no puedo encontrar un camino hamiltoniano. Entonces me dice uno menos 2. Entonces, si yo intento ir desde el camino, desde el nodo uno intento graficar un camino hamiltoniano, no voy a poder. Bueno, eso me dice mi algoritmo. A ver, vamos a ver. Estoy acá. Desde acá debería poder ir a todos los nodos, ¿no? Desde acá tengo que poder ir a todos los nodos. Estoy acá, ¿no? Mis únicas opciones acá, acá, de acá, acá. O sea, nunca voy a poder ir al 4 y al 5, ¿no? Entonces sí, no existe camino de opción desde el nodo 1. Si empiezo desde el nodo 2, mire, tampoco es el mismo problema, ¿no? Si empiezo desde el nodo 2, lo único que voy a poder visitar es al 1, al 3 y al 6. No voy a poder visitar estos, ¿no? Entonces, probablemente está bien. Si el nodo 3 es el mismo problema, ¿no? Porque del 3 solamente visito al 6, al 2 y al 1. Me dice, si empiezo desde el nodo 4, bueno, mis soluciones, una es 9, 9, ¿no? Me dice, el mínimo costo de visitar a todos los nodos, si empiezas desde el nodo 4, es 9. Y bueno, se debe referir si mal no recuerdo, creo que vienen dos caminos, ¿no? No, mentira. Eh, ¿Cuáles eran los dos caminos? Era acá, 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 ¿no? Este y este, ¿no? Aquí me sumaba 0, aquí me sumaba 1, aquí 2, aquí 1 y aquí 5, ¿no? 5 más 1, 6, más estos 2, 8 más 1, 9, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Es uno de los caminos es ese. Me dice también, me da el otro dato, ¿no? Que si yo empiezo desde el nodo 5, me dice que yo puedo encontrar un camino bueno, mi mínimo camino que es 15. Y eso está acá, ¿no? Si empiezo desde el nodo 5, tengo que ir acá, 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 acá y acá, ¿no? Acá me va a costar 2 ir hacia allá. Venir hacia acá me va a costar 5. Ir al nodo 3 me va a costar 2. Ir al nodo 1 me va a costar 1. Diré, ir al nodo 6 me va a costar 1. E ir al nodo 2 me va a costar 5, ¿no? Si yo sumo 5 más 1, 6 más 2, 8 más 5, 13 más 2, 15, ¿no? Entonces, cumple. Bueno, es lo que me dice, ¿verdad? Y también me dice, empezando desde el nodo 6 no vas a poder encontrar ningún camino hamiltoniano, entonces el costo mínimo va a ser menos 2, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Desde el 6 no puedo ir a los nodos 4 y 5, ¿no? El mismo caso que el de los nodos 1, 3, 2, 6. Entonces, ¿qué tal, chicos? ¿Se entiende? ¿Tiene alguna duda? No, Gauss. A ver, acá voy a poner el mismo, pero sin estos comentarios. Esto ya no, esto ya no. Esto ya no, era para el otro, ¿no? Era para cuando usábamos un vector de visitados. Bien, ¿no?
Ok. Este estado ya lo tengo. Y acá. Solo voy a los nodos no visitados. Ok. Acá. Si x es distinto a menos 2. Si x es distinto a menos 2, va a ser todo eso. Y acá. Y res va a ser x, si, siempre y cuando sea menos 2, y si no, el mínimo de esos dos. ¿Ok? Luego guardo mi respuesta. Voy a guardar mi respuesta en la memoria, mi matriz, en mi matriz de memorización, para que si en algún momento me vuelven a preguntar por este estado, yo ya voy a tener mi matriz. Y si en algún momento me vuelven a preguntar, aquí lo valido. Para que no se vuelva a ejecutar este estado varias veces. Entonces, lo guardo y ya. Aquí visito el nodo, ¿no? Lo de siempre, lo que un DFS normal hace. Visito el nodo y ya. ¿Ya no? Ah, ya. TCP. No, creo que no. Y el otro con que, está con TCP con minúsculas. Ya, entonces voy a copiar. Y aquí está. Ya lo voy a poner más bonito. Acá, camino hamiltoniano, empezando. Mínimo costo de visitar a todos los nodos, empezando del nodo mínimo costo de visitar a todos los nodos, empezando del nodo, tantos es empezando el nodo U es un entercito. Y aquí está, ¿no? Aquí tenemos. Mínimo costo de visitar a todos los nodos. Empezando del nodo 1 es 2. Empezando del nodo 2 es menos 2. Menos 2. O sea que no tiene solución. Del nodo 3 es menos 2. No tiene solución. O sea, no existe en camino. Del 4 es 9. Del 5 es 15. Del 6 es menos 2, ¿no? Y ya está. Y el costo mínimo del total es el mínimo de todos esos, que serían 9, ¿no? Sin tomar en cuenta los menos 2. Porque los menos 2 significa para mí que no tienen solución, ¿no? Que no tienen camino hamiltoniano. ¿Ok? Que empiecen por ese nodo. ¿Qué tal, chicos? ¿Se entiende? Entonces, este sería el algoritmo de TCP. El problema del TCP. Así podríamos resolver el problema del TCP. El problema de un viajero. Que consiste en, tengo un grafo dirigido, tengo costos en las aristas, quiero visitar a todos los nodos con el menor costo posible, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Alguna duda? Por eso. Gauss, cuando haces la matriz, ¿estás haciendo uso de pair? Porque veo un punto first y un punto second. En Ya. uno estás guardando el... Exacto. Esto acá, rescato el nodo, mi adyacencia.
mi iésima adyacencia. Y acá rescato el peso de ir a mi iésima adyacencia. ¿Ok? O sea, eso significa que del nodo U, el costo es W de A hasta viajar al nodo W. Así. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, como mentira, esto es B. Como estos valores, el W y el B los tengo en acá tengo el B, este es el B, en mi vector de esencia. Y este es el W, el peso que me cuesta ir hasta ese lugar. Y eso lo pongo en la lectura acá, ¿no? En un grafo en una lista de pares, ¿no? En un array de un vector de pares. Y eso acá. Donde el first representa el nodo hacia dónde voy a ir y W representa con qué peso voy a ir hacia ese nodo desde U. Este es el U, es desde, el B es a dónde o hacia y el W es el peso, ¿no? Estos representan del nodo U y al nodo B me cuesta W de peso. Eso es y así lo estoy guardando en mi gráfico. Entonces acá es lo mismo, ¿no? W y B, W y B lo estoy poniendo en el pair, ¿no? W y B. Y de la misma manera yo estoy descartando. W y B acá, ¿no? ¿Cómo es W y B? Acá igual, W y B. First y second. First va a ser hacia dónde voy y el second va a ser cuánto me cuesta ir hacia ese nodo desde U. Ahora sí. Ahora sí, Gauss. Muchas gracias. Chévere. ¿Alguna duda más? Miguel, Daniel, Ariel, Jesús, Gilberto, Carlitos, Marco. Gilberto, Joaquín, Ariel. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, ya. Entonces, ahora sí, bueno, lo siguiente, este código los voy a pasar. Los voy a subir a Videone. Les paso el link.
Ya les pasé el código el link del problema. Bueno, lo que hicimos, ¿no? Recuerden que esto solamente es para este grafo. Depende de los límites, ¿no? Del problema. Que puede dar hasta 25 tal vez. Ya. Ahora repasaremos la manipulación en bits. ¿Ok? Estos. Estito. Ya. Eh, entonces, cuando queremos manipular, bueno, en C++ tenemos la opción de manipular los bits de un número. Bueno, en general de cualquier variable, sea entero, flotante, carácter, doble, em, em, long long, de cualquiera, ¿ok? Entonces, eso vamos a ver ahorita. Eh, en la memoria, todo se guarda en bits, ¿ok? Todo se guarda en bits, en unos y ceros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el 0, vamos a intentar imprimir sus bits. Perdón. La variable A igual 0. Si yo quisiera imprimir sus bits, lo voy a hacer con una cincelón for. Ahorita vamos a ver lo voy a doblar en cadena. Bits. Aquí le voy a poner la variable, y digamos va a ser un entero. Y ya. Y voy a imprimir sus bits. Para imprimir los bits del número, entonces lo que yo tengo que hacer es descoser todos los bits. ¿Cuántos bits tiene un entero? Un entero tiene 32 bits. ¿Ok? ¿Cómo sé que un entero tiene 82 bits? Un entero tiene 32 bits y en C++ existe una función que te saca los bytes de un número. ¿Ok? Bueno, de una variable en general. Esa función es el sizeOf. Si yo, por ejemplo, le pongo sizeOf de A, me va a sacar los bits, los bytes que tiene la variable A. Los bytes que tiene en general la variable A. Es un entero. En este caso, si pueden ver aquí abajito, dice 4. ¿Pueden ver el 4? Aquí hay un 4 chiquitito. Es la salida del programa. ¿Pueden ver? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Ya. Entonces, por ejemplo, un long long. Si se olvidan cuánto tiene un long long, lo único que pueden hacer es crear una variable. No importa qué valor tenga, porque siempre va a tener la misma cantidad de bytes una variable, ¿ok? Entonces hacen 6 size of de B y debería imprimir 8, ¿no? Porque un long long tiene 8 bytes, ¿no? 8 bytes, 8 bytes. ¿No? Si yo quiero saber la cantidad de bits, lo único que hago es multiplicar por 8 porque cada byte tiene 8 bits. Entonces lo que yo hago es size of por 8. ¿Ok? Lo mismo para B. Lo mismo para B, puedo imprimir la cantidad de bits que tiene, simplemente sacando la cantidad de bytes y multiplicarlo por 8, ¿no? Para sacar la cantidad de bits. Entonces acá, por ejemplo, un entero, tiene bytes, que es igual a tantos bits. Ok, entonces, esto es size of
por 8. Y este es por 8, ¿no? La cantidad de bits es solamente el por 8. Porque un byte tiene 8 bits, ¿no? Entonces aquí del long long. ¿Qué me aparece? Ah, ya. Que no estoy con los datos. Entonces acá me dice, un entero tiene 4 bytes y un entero este es ya el long long, ¿no? Long long. Una variable long long. Una variable long long ya tiene 8 bytes, ¿no? Que es 64 bits, ¿no? Si yo, por ejemplo, creara más variables de otro tipo de datos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, de un char. Un char, Gauss, dime. si long long soporta el doble que int, ¿no sería Ajá. lógico que solo tenga un bit más? Ñam, ñam, ñam. Que con un bit Mm, más puede representar el doble de números. ñam, ñam, ñam. El doble, pero en binario. Ah, una Ahorita función. vamos a ver por qué o sea, el doble en decimal es el doble de todo tenemos que explicar. O sea, puede representar más 64 nada más. Pero si yo quiero más en decimal, todo lo tengo que duplicar. O sea, un entero puede representar, en los valores de un entero, o digamos un char, ¿no? Un char tiene un byte, un char es de un byte. Aquí voy a imprimir. Un char, un char es de un byte. Y un char. Char tiene tantos bytes, char. Este char lo voy a poner C. Y C acá. Y C acá. Acá. Un char, por ejemplo, aquí ven, chiquitito, arriba del Windows Fake. Dice, un char tiene un byte. Bueno, dice bytes. Y 8 bits, ¿ok? Entonces, acá. Por ejemplo, significa que tiene un byte. Y por si acaso, en la mínima memoria que yo puedo almacenar información es un byte, ¿ok? Por ejemplo, un booleano es lo más raro, no lo más raro, lo más inusual. Un booleano, por ejemplo, solamente es 0 y 1, ¿no? Aquí lo voy a poner, booleano, lo voy a hacer false, ¿no? En este caso ya le voy a poner 1. Y acá, un booleano tiene tantos bytes, en este caso lo voy a poner en singular, tiene tantos bytes y tantos bits, ¿no? En este caso, un booleano, al igual que un carácter, tiene un byte, ¿ok? No es que tiene un bit, eso hay que tener claro. Un booleano tiene un byte, que es igual a 8 bits, ¿no? Un booleano que solo guarda ceros y unos, bueno, que solo guarda dos estados, falso y verdad, tranquilamente entraba en un byte, en un bit, diré, tranquilamente entraba en un bit. Pero en lo mínimo que yo puedo guardar información, o sea, un booleano ya es información, es un byte, ¿no? Entonces, por eso sí o sí tiene que ser un byte, ¿ok? El mínimo que puedo guardar información es un byte. Entonces, un booleano, ¿no? Entonces, un booleano ya es información. Entonces, por eso sí es un byte, es solamente un byte. Entonces, y no existe el más chiquito que un byte, alguna variable que sea más chiquita que un byte. Entonces, por ejemplo, acá el char, que es un byte, tiene 8 bits, que van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Y dependiendo de estos bits, vas a presentar distintos valores. Por ejemplo, si este char, si este char valdría 64, si yo le digo, quiero que me ponga 64, 64 en booleano, ¿cuánto es? Diré, 64 en binario es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es el sexto. Exacto, el sexto lo voy a poner empezando desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así, ¿no? Este se presenta al 1, este al 2, este al 4, 8, 16, 32, 64. Así, ¿no? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Okay. Si yo le digo que tiene que valer eso, entonces es 64, ¿no? Entonces este va a buscar en su tablita, bueno, en su valor, lo va a convertir a carácter
Y va a decir, este es en base 10 y este en base 2. ¿Qué valor representa? Entonces acá, si yo imprimo al C, miren acá, yo voy a imprimir al C con 2. Yo lo voy a castear entero, solo lo voy a imprimir así, y lo voy a castear a char. Lo voy a imprimir como char, como se imprime en char. Un char se imprime porcentaje C, y un entero se imprime porcentaje D, ¿ok? Aunque la variable sea un carácter, pero si yo lo imprimo como entero, me va a salir su valor como entero. Y si yo lo imprimo como carácter, me va a salir su valor carácter. Por ejemplo, acá, miren. Acá, int, yo le he impreso como int, le he puesto módulo D, lo he impreso como entero, 64. Si yo le imprimo como char, me pone azoba, porque azoba es el carácter, ¿no? Entonces, no importa cómo yo lo imprima, lo único que hace printf, lo que hace printf es ir a esas referencias, a estas referencias donde está guardado el C, y lo único que hace es leer los bits, y lo convierte para nosotros en entero o en carácter, ¿no? No es que, no es que en la memoria, además, guarda el tipo de dato. En la memoria no se guarda el tipo de dato. En la memoria lo único que se guarda son los bits, nada más. Acá, esto es donde lo único que lo diferencia. Para nosotros, para que podamos trabajar enteros, long, long, char, booleano, pero para C++, en la memoria sigue siendo solamente un conjuntito de bits nada más. Por eso lo puede imprimir tranquilamente como número o como carácter. Lo único que hace es leer los bits de lo que están en esa referencia y ver. Ah, entonces esto, ¿cómo lo tengo que mostrar? Lo tengo que mostrar como entero. Entonces lo muestro como entero. ¿Cómo lo tengo que mostrar? Como carácter. Lo muestra como carácter. ¿No? Solamente es eso. Si yo lo transformara a bool. Ah, no, perdón. No, mejor. Y así. Entonces, eso es lo único que hace, ¿no? Entonces, en la memoria eh, está guardado como bits, ¿no? Aquí como bits. Por eso no podemos, por eso es bien manipulable los bits de una variable, ¿no? Porque lo guarda así tal cual en la memoria y no hay ninguna otra magia más atrás, entonces puedes manipular, ¿no? Entonces, para acá ya. Entonces, acá decíamos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, acá este es 64, ¿no? Si yo quisiera que sea para el doble, el primer bit va a representar el 1, ¿no? El segundo bit representa al 2, ¿no? El tercer bit representa al 4. El cuarto bit representa al 8, 16, 32, 64, 128, ¿no? Entonces, si todos estuvieran prendidos, sería la suma de todos estos, ¿no? Que sería 255, creo. Entonces, en este caso, para nosotros, para un char puede representar, yo puedo representar, si es en un char, le voy a poner char C, menos 1. Okay. Bueno, André, menos, el menor mínimo, no. El min char, el min char. Estos warnings me dicen que, en este caso, por ejemplo, este size of no te devuelve un entero, te devuelve un unsigned int. Entonces yo lo voy a convertir a entero para que pueda imprimir bien. ¿Ok? Porque aquí le estoy diciendo de. O aquí puedo poner unsigned. A ver, vamos a ver si funciona. Este size of te devuelve un unsigned, o sea, te devuelve una variable que no tiene signos, que no maneja signos, porque el size of siempre va a ser positivo. Así que no hay la necesidad de manejar enteros. No, tampoco necesito. Entonces, solo le voy a castear a entero. Ya está, con esto el compilador ya está bien. Entonces, ese mincha no existe. Aquí me dice. Ya, está bien. Vamos a ver si Charmin. Ya, Charmin.
Entonces acá yo, por ejemplo, le puse char min y vamos a ver cuál es el menor char que puede imprimir. Entonces con printf, para printf. El char porcentaje de mínimo. Y también voy a hacer el char max. Quiero en sus valores de carácter y también voy a, ponerlo en sus variables de entero. ¿Ok? Como si fuera entero. Lo voy a convertir a entero. Bien. Acá igual lo voy a convertir en entero. Y acá voy a crearme dos variables. IF. Este char min y este char max. Este char min, char max, mentira, char min. Dos veces char min, uno que me lo imprima como carácter y el otro como entero. Y el otro char max, uno que me imprima como carácter y el otro como entero. Vamos a ver, acá por ejemplo, acá está, miren, el char min es este número que, bueno, este carácter que no lo puedo mostrar en mi editor, y es el -128. En entero es el -128. Y el char max, que tampoco lo puedo mostrar en mi carácter, es el int 127, ¿no? El máximo en entero es el 127 y el mínimo en char diré, es igual a 127, ¿no? Esos valores de 127 eh, son, son los valores que son los mínimos, el mínimo char y el máximo char que uno puede tener, ¿ok? A ver, vamos a ver, voy a mostrarles la tabla ASCII. ¿En qué se basa ¿En qué se basa ¿Dónde está? ¿En qué se basa para imprimir, ¿no? ¿De dónde sacan los valores? Y aquí se lo tengo acá. Esto, entonces, por ejemplo, acá, la tabla aquí, solamente tengo del 0 al 127, ¿no? Entonces, el máximo, diré, el mínimo, el máximo que puedo imprimir yo es el 127, justo lo que estaba acá, ¿no? El char max es el 127, ¿no? Que es el suprimir, la tecla suprimir, ¿no? Entonces, este debe ser símbolo, que no lo puedo imprimir, ¿no? Las primeras 32 son variables que no se pueden imprimir, null, fin de línea, tabulador, bueno, que no podemos ver gráficamente, escape, etcétera, ¿no? Estas desde el 32 sí ya se pueden ver gráficamente hasta el 126. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo si pongo acá un char, que acá voy a imprimir char. Si yo creara un char y le digo 43, 42. 42 y lo imprimo así. Bueno, el cout, no sé si es lo bueno o lo malo, lo imprime directo con el tipo de dato de que es, ¿ok? Si es un char, lo imprime como char. Si es un entero, lo va a imprimir como entero. No hay la opción de aunque nosotros lo hayamos declarado como un entero, 42, el cout me lo va a imprimir como un char. ¿Ok? Acá, por ejemplo, aquí está. Y aquí es el asterisco, ¿no? Es el asterisco aquí. ¿Ven el asterisco chiquitito? Apenas aparece ese. Entonces, ese es el 42. Y si vemos en la tabla aquí, es el
El que está en la posición 42 de la tabla es el asterisco. Por eso impreso un asterisco, ¿no? Y para nosotros en decimal es un entero. ¿Ok? Entonces, acá. Entonces, bueno, ya sabemos cómo se almacena. Bueno, no cómo se almacena, sino ya sabemos que siempre se va a almacenar en bits. Y lo mismo va a pasar con los doubles, con los de punto flotante y los long doubles. A ver, vamos a seguir haciendo eso. Estamos quedando un booleano acá. A, B, C, D, E. Este va a ser un punto flotante. El float, por ejemplo. El float, ¿cuántos bits tenía? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos bytes ocupa un float? Hola. No sabría decirle Gauss. Float. ¿Cómo? Disculpa. No sabría decirte Gauss. Ah, Pero que recuerde 4 igual. sí, 4. 4. A, B, C, D, E, F, G. Gauss, una consultita. Sí, Ahorita estás manejando todo como si en sistema de bits, ¿no? sí, así lo maneja C++. Nosotros ahorita, mira, lo estoy manejando como un booleano, me creo como un flotante, me creo como un entero, pero ellos lo manejan así, C++ no lo maneja así. Nosotros lo manejamos como Ah, float, float, double, long double. A, B, C, este es F, F, hay F, gozando. Este es G, y este es G. Si vamos acá un float tiene 4 bytes, ¿sí? ¿Estamos bien? 82 bits, ¿no? Un double tiene 8 bytes, 64 bits. Y un long double tiene 16 bytes, 128 bits, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces, de esa manera tienen los bits, ¿no? Antes de un entero existe todavía el short int, ¿no? El short int tiene, ¿qué le pone? Uy, he usado la variable A. Antes de la A está la A. Tiene, vamos a ver, un short int tiene 2 bytes, que es 16 bits, ¿no? Entonces acá tenemos un short int, el char que es el mínimo, luego está el short int, luego está el int, luego está el long long, ¿no? Y así. Cham, cham, cham. Entonces de esta manera es como guarda C++ las variables. Todo lo guarda en bits. Entonces, si yo quiero, en este caso yo voy a imprimir los bits de cada variable, ¿ok? Acá. Si yo, para imprimir, para saber si un bit está prendido o no, lo que hago es esta operación. Yo voy a tener una variable, ¿no? Una variable que para nosotros va a ser, digamos, 10. No, mentira, un número más grande. Digamos, tengo 800. Así, ¿ok? Supongamos que tengo esa variable. Entonces, lo que voy a hacer es, eh, y voy a tener su representación en bits. Bits en base 10, 0 en base 2. No sé cómo es su representación. No, es en base 2. Para yo saber
si un bit yésimo, es el bit yésimo, está prendido, lo que yo voy a hacer es poner un bit acá, traer un bit acá y poner todos en ceros. Todo voy a poner en ceros. ¿Ok? Y luego voy a hacer un AND. ¿Ok? AND. A nivel binario. ¿Ok? O sea, a nivel de las variables en binario. No un... Ahí. Un AND. ¿Ok? El AND es verdad, verdad, verdad y cualquier otra cosa falsa. Entonces acá, falso y falso me da falso. Verdad y falso me da falso. Verdad y falso me da falso. Falso y falso me da falso. Falso y falso me da falso. Falso, falso me da falso. Falso, falso me da falso. Falso, falso me da falso. Verdad, verdad, verdad. Verdad y verdad me da verdad. Ups. Ahí. Luego, verdad y falso me da verdad. Mentira, me da falso. Verdad, falso me da falso. Falso, falso me da falso. Verdad, falso me da falso. Falso, falso me da falso. Verdad, falso me da falso. Entonces, en todo momento, bueno, en acá, justo ese bit es como si estuviera copiando el valor de ese bit, ¿no? Acá, en ese mismo lugar. Entonces, si me da, si ese bit está aprendido, esto va a ser distinto que cero, ¿no? O sea, va a tener un valor. Pero si este es cero, por ejemplo, si ese bit que yo estaría preguntando, digamos, voy a tener otra vez así, esta combinación de bits. Digamos, estoy preguntando por ese bit. ¿Qué es lo que hago? Prendo ese bit en la posición yésima. Esta es la posición yésima. Prendo ese bit y 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ampersand, ¿no? Entonces, verdad y falso, falso, verdad y falso, falso, verdad y falso, falso, falso y verdad, falso, verdad y falso, falso, falso y falso, falso, verdad y falso, falso, falso y falso, falso, verdad y falso, falso, ¿no? Entonces, en este caso, todo me da cero, ¿no? Todo me da cero. Entonces, significa que este bit no estaba prendido, ¿no? Si pasa esto, significa que ese bit por el que he consultado estaba apagado. Si pasa esto, significa que ese bit por el que yo he consultado estaba prendido. Entonces, para saber si un bit está prendido o no, lo único que hago es eso. Entonces, la función sería así. Voy a crear un booleano y hoy lo voy a decir. Está, está prendido. Y le voy a pasar una variable, digamos que va a ser un entero, y un índice. ¿Ok? Entonces, aquí yo pregunto, solamente retorno que si x, bueno, es acá, x, x, si x, ampersand, el 1 movido al revés, y veces, esta operación nos sirve para, mover un bit, bueno, para mover todos los bits a la izquierda o a la derecha, el menor menor, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Si tengo, por ejemplo, esta X, que va a ser 1, ¿no? En binario, digamos que es un char. Supongamos que es un char. Tiene 8 bits, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. 3, 6, 7, ¿cuántos bits? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta 8 bits. Entonces, dice 1, significa que el primer bit está prendido, ¿no? Cuando hablamos de binarios al revés, ¿no? Este es el primer bit. Este es el primer bit. Este se presenta el número 1. Este es el bit número 0. Este es el bit número 0. Este es el bit número 1. Este es el bit número 2. Este es el bit número 3. Este es el bit número 4. Este es el bit número 5. Este es el bit número 6. Y este es el bit número 7, ¿no? Este se presenta al 2. Mentira. Este se presenta al 1. Este se presenta al 2. Este al 4. Este al 8. Este al 16. Este al 32. Este al 64. Y este al 128. ¿No? Entonces, si este está prendido, significa que esto es 1, ¿no? Porque es la suma de todos los que están prendidos, es 1, el valor es 1. Entonces, acá, si yo muevo a si yo digo 1 movido 3 veces, significa todos los bits de esta variable, de este número, se mueven a la izquierda 3 veces. O sea, todos estos se van a mover así ya 3 veces. Entonces, resultaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Si al uno lo muevo tres veces allá, acá tendría que saltar acá, acá y acá, ¿no? Uno, dos, tres. Debe estar acá. Cero. Todo lo que se mueve, todo lo que los bits nuevos se llenan con cero, ¿no? O sea, eso sería así. Y los bits, todos han decodido. Este vuelve cero, este vuelve cero, este vuelve cero, este vuelve cero. Aquí hay otros dos bits, otros tres bits volando que ya se pierden en el espacio. Y acá, como estos bits están faltantes, le pongo cero, cero. Todos los bits faltantes se ponen cero. Entonces, este nuevo número ya no es, ya no es, ya no es el uno, ¿no? Que conocíamos. Este nuevo número es estos se van. Lo mismo, ¿no? Este representa el uno, este representa el 2, este representa el 4, este representa el 8, este representa el 8, 9, 16, este representa el 32, este es 64 y este es el 128, ¿no? Entonces, este nuevo número es el número, nuevo número es el número 8, ¿no? Es este número 8, ¿no? Porque al uno lo he movido tres veces. Si al uno lo muevo tres veces es el 8. Entonces, si yo quiero mover a ese bit y una yésima posición, no solamente lo muevo con este operador y tan, 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 y ya, ¿no? Y luego comparo, ¿no? Para saber si está aprendiendo, ¿no? ¿Ok? Entonces, chicos, ya es tarde, perdón. Entonces, nos quedamos acá. La próxima, el viernes, vamos a repasar esto y vamos a ver un poco más a profundidad cómo funcionan los bits, ¿ok? Y vamos a ver más funcioncitas de estos, como el size of. Vamos a ver para contar ceros a la izquierda, a la derecha, para contar cuántos bits prendidos hay en un número y el MEMS, ¿no? Que lo vamos a estudiar más a profundidad, ¿ok? Entonces, nos vemos aquí, chicos. Nos vemos. Se cuidan. No salgan si no es necesario. Chao, chao, chao. Chao, Gauss. Te cuidas. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Que les vaya bien, chicos. Gracias por esperar. Chao, Daniel. Que te vaya bien. Chao, Ariel. Te cuidas. Adiós. Chao, Jesús. Te cuidas. Chao, Marco. Te cuidas. No salgas.